Hola, buenas. Os voy a hablar de los transformadores E I. Bueno, este es un transductor cuyo nombre deriva de su forma. Como vemos, pues tiene aquí un núcleo con forma de E y otra parte con forma de I. ¿Vale? Entonces, en el núcleo con forma de E se montan unas bobinas. ¿Vale? Se monta una bobina de primario que va en el centro y dos bobinas de secundario que van una arriba y otra abajo. ¿Vale? Entonces, las bobinas de primario es por donde entra la señal, que vemos que entraría una señal alterna. ¿Vale? Entonces sería eso, la entrada sería por aquí, ¿vale? Y la salida. Bueno, pues aquí sería el input. Y luego tengo dos bobinas de secundario conectadas en serie o posición. Entonces, empiezo aquí, esto es, bueno, entre aquí y aquí estaría la salida de este sensor. ¿Vale? Entonces, entraría por aquí la señal. Vemos que aquí hay una bobina que se arrolla en este sentido, ¿vale? Digamos, imaginamos aquí que baja, ¿no? Va bajando, seguimos el cable y está en serie con la otra bobina de secundario que está aquí debajo. Aquí nos podemos imaginar que esto sube, ¿verdad? Entonces, el arrollamiento de una es contrario al arrollamiento de la otra. Y aquí ya sale. ¿Vale? Entonces, las dos bobinas acopladas en serie de oposición están acopladas así porque la tensión que se induce en una es opuesta a la de la otra. ¿Vale? Entonces, aquí entra una señal alterna. Como entra una señal alterna, hay una variación de esta corriente, ¿vale? Y entonces, como tenemos estas bobinas de secundario cerca, en estas bobinas, se induce una tensión también alterna, ¿vale? Esta tensión depende del número de espiras y va a depender también de la reluctancia en la que influye ya este otro núcleo. ¿Vale? Vale, entonces aquí vemos que si esto está en equilibrio, cuando aquí entra la señal alterna, se induce en las dos bobinas de secundario otra tensión alterna y que vemos que como aquí el campo magnético, ¿vale? Es igual en las dos partes, el núcleo está a igual distancia de ahí de la E, pues la señal, la tensión que se induce en esta bobina es igual que la tensión que se induce en esta. Por lo tanto, pero vemos que son contrarias. Cuando esta sube, esta baja. Y cuando esta sube, esta baja. Por lo tanto, al sumar, digamos, estas dos señales, la señal de salida es una línea recta. ¿Vale? Bueno, la barra y esta puede pivotar, ¿vale? Entonces ahora aquí estaría en equilibrio. Entonces, si suponemos que aquí tenemos algo que hace presión y que de lo que quiero saber su posición, ¿vale? Pues cuando esto está en esta posición, pues vemos que aquí las líneas de fuerza, ¿vale? Pues están dirigidas, digamos, aquí la permeabilidad magnética es mayor, porque este núcleo magnético, al estar pegado a esta zona, hace que las líneas de campo magnético, ¿vale? Se dirijan más por esta zona. Con lo cual, cuando por el primario entra esta señal alterna, en este secundario se inducirá una mayor tensión y en este otro una menor tensión, que siguen siendo opuestas. ¿Vale? Aquí esta cuando sube, esta baja, lo que pasa es que aquí es mucho mayor y aquí menor. Por lo tanto, la señal de salida, digamos que es la suma de las dos, pues será una señal de este tipo, ¿vale? Que es eso, pues es la suma de estas dos señales. Si esto en la parte de la I pivota hacia el otro lado, pues al contrario, ¿vale? Aquí hay más permeabilidad de campo magnético, por lo tanto se induce una mayor tensión en la bobina de secundario de abajo y la de arriba menos, y la salida será esta, será la suma de las dos, donde vemos que empieza bajando, pero menos que esta, ¿no? Aquí digamos que sumo esta parte de abajo con esta de arriba y gana la de abajo, ¿verdad? Y tiene esta forma y luego aquí, pues aquí igual, la de arriba más esta, pues se quedaría con esta señal. Entonces esta sería la señal de salida.
De manera que yo a cada posición de la I con respecto a la E, ¿vale? Pues tiene una determinada amplitud de la onda, ¿vale? Vale. Ese transformador también puede detectar movimiento lineal. Se puede hacer lo mismo, pero subiendo y bajando el núcleo magnético, ¿vale? Entonces, si el núcleo está en equilibrio, lo mismo que antes, primario entra la señal, secundario, de los dos secundarios que están en serie de posición sale la señal. Aquí, al estar en equilibrio, ¿vale? Sumando estas dos señales me saldría una línea recta. Y luego para saber un desplazamiento lineal, pues subo y bajo el núcleo. Cuando está en esta posición, pues aquí hay mucha más permeabilidad magnética, las líneas de campo favorece que circulen por aquí y se induce en esta bobina de secundaria mayor tensión que en esta, ¿vale? Y entonces la suma de las dos pues sería esta curva. Cuando hay un desplazamiento lineal de este núcleo más abajo, pues lo mismo. Aquí hay más facilidad, hay más permeabilidad de las líneas de campo, tienen más facilidad para pasar por esta zona porque el núcleo I de la I se ha desplazado y al sumar las dos ondas me sale esta onda de salida. Veis que aquí empieza bajando, ¿no? Y aquí empieza subiendo. Pues lo mismo, tengo una determinada amplitud, una diferente onda para cada posición del núcleo. Bueno, estos tipos de dispositivos se usan en aeronaves como transductores de altímetros, sensores de aceleración del sistema de navegación inercial, instrumentación, sensores de presión, etc. ¿Vale? Entonces nos podemos imaginar eso, que quiero saber la presión de algo, bueno, pues eso, aquí si hay más o menos presión aquí, veo que desplazaría más o menos el núcleo en forma de I y sabría la presión a la salida de aquí. O como un acelerómetro, colocando una masa y viendo cuando acelero, esto se movería y todos esos movimientos tendrían una salida, ¿vale? Diferente en función de cada posición.